Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Aunque desde hace muchos años el bosque de los Colomos ha sido afectado particularmente por desarrollos inmobiliarios, en las últimas semanas el tema se ha vuelto a poner en boga. ¿Por qué? Una decisión del Tribunal Administrativo del Estado mostró la fragilidad en que se encuentra el bosque de los Colomos y diversos actores han entrado a su rescate. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Amenazado por intereses de desarrollos inmobiliarios, el Bosque de los Colomos, único pulmón dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, es motivo de toda una cruzada por parte de autoridades municipales, estatales y de organizaciones sociales que pretenden impedir que siga su depredación. Aunque el polígono original que ocupaba el bosque ha sido afectado por fincas, edificios, plazas comerciales y otros negocios, es a partir de que el Tribunal Administrativo del Estado ordenó al Ayuntamiento de Guadalajara otorgar una licencia de construcción a un desarrollo habitacional cuando las autoridades reaccionaron en su defensa. El bosque cuenta con 2 decretos que lo definen como Área Municipal de Protección Hidrológica. El primero expedido el 26 de junio de 2007 por 90 hectáreas en Guadalajara y el segundo el 31 de julio de 2014 por 36 hectáreas en el municipio de Zapopan. Ahora, el gobierno del estado pretende convertirlo en área estatal de protección hidrológica, para lo cual ya realizó una consulta pública. Bueno, es un tema importante el que vamos a tocar en esta ocasión, porque el Bosque de los Colomos, yo creo que todo mundo queremos a este importante pulmón. Saludo con mucho gusto a Héctor Antuna Sánchez. Él es representante del colectivo Todos Somos Colomos. Héctor, bienvenido. Gracias, Carlos. A ver, Héctor, he dicho que como que se ha puesto de moda el bosque, pero ustedes, como gente que está haciendo usuario de este bosque, simpatizan con el mismo, seguramente han visto cómo ha ido depredándose por mucho tiempo, ¿no? Así es, Carlos. Lamentablemente a nosotros nos preocupa mucho el tema de los Colomos, aparte de que es un parque como la mayoría de la gente lo conoce. No, las autoridades no conocen realmente el valor ambiental que tiene. Aplaudimos mucho que se vaya a decretar un área estatal, pero creo que hacen falta acciones por parte del municipio, como es poder ampliar un poco más el polígono o la facultad que tienen para inspeccionar y vigilar esta área. Ajá. Ahora, como yo decía, esto de retomar el tema de los Colomos surge a partir de una decisión del Tribunal Administrativo. Sin embargo, ya existe un abandono de muchos años hacia la vigilancia del bosque, ¿no? Así es, lamentamos mucho la resolución del TAE porque los magistrados deliberadamente, sin conocer la importancia ambiental que tiene Colomos y para toda el área metropolitana, aplican este tipo de sentencias en la cual no nada más dañan a unos cuantos, dañan a toda la ciudadanía y efectivamente, Carlos, por estas resoluciones que nos estamos uniendo todos los colectivos para efecto de hacer acciones en contra de esta deliberada sentencia. Ahora, me llama la atención que sean precisamente agrupaciones civiles las que estén levantando la voz, más allá de la autoridad municipal o estatal. También la sociedad civil tiene una participación importante. Así es, nos organizamos todas las asociaciones civiles que han estado trabajando en Colomos, incluso que su principal objetivo es el medio ambiente y ciudadanos en general, para efecto de unir fuerzas, juntar las firmas para la presentación del amparo. Claro. Ahora, ¿qué encontraron en este movimiento? ¿Hay realmente una gran simpatía por el bosque? Claro que sí. Principalmente muchos ciudadanos utilizan y son usuarios del bosque. Eso es lo que pasa, tenemos que empoderar nuestras áreas verdes, así como los Colomos lo conocen muchos y se familiarizan con el tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como organizaciones de la sociedad civil? Hacer que toda la gente conozca este tipo de beneficios y que conozcan los Colomos, que Colomos 1, Colomos 2, Colomos 3, para que protejan el mismo bosque y lo que está pasando ahorita, lo están defendiendo a capa y espada. Héctor, yo creo que pocas ciudades en México tienen la fortuna de tener un bosque como nosotros, me refiero en Guadalajara, en la zona metropolitana. ¿Consideras tú que realmente la gente lo conoce o falta desconocimiento del bosque? Me refiero a la población en general. Sí, creo que sí hay un desconocimiento en parte porque es un oasis, tú lo dices, somos pocas las ciudades que tenemos
este beneficio ambiental, que es los colomos, y creo que se deben de generar políticas públicas para abundar este tipo de áreas verdes y protegerlo. Inclusive, como ya te comentaba, aumentar el polígono y cuidar todo el tipo de áreas que son susceptibles de un valor ambiental para decretarlas. Ahora, ¿no consideras también que estamos llegando un poquito tarde a esta defensa? Te lo pregunto por la parte que les corresponde a los ciudadanos. Me queda claro que la autoridad sí, pero en el caso de ustedes, levantar la voz antes de que ocurra una acción como la del tribunal fue una especie de reacción ciudadana. Sí, claro. Lamentablemente nosotros como ciudadanos no nos dimos cuenta hasta este momento, por efectos de que no somos parte, por ejemplo, en estos tipos de litigios en el Tribunal de lo Administrativo, sino hasta cuando se da cuenta de la sentencia. Ya tenía desde el 2012. Entonces, ya que nos percatamos, pues deben de empezar los procedimientos legales por parte de nosotros. Muy bien. Vamos a continuar con el tema, Héctor. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, otro de nuestros invitados. Como parte de las estrategias de defensa legal del Bosque de los Colomos, el gobierno de Jalisco recabó más de 12,000 firmas de ciudadanos con el fin de tramitar un amparo colectivo a favor del bosque. La iniciativa es encabezada por la Procuraduría Social, pero al mismo tiempo el gobierno estatal pretende emprender otras acciones legales para impedir que se urbanice la zona. Y precisamente saludo aquí en el foro a Carlos Trejo Herrera. Él es procurador social de Jalisco. Carlos, bienvenido. Carlos, muchísimas gracias y muchas gracias a todo tu auditorio. A ver, ¿por qué no nos platicas cómo fue que el gobierno del Estado opta por este recurso legal de presentar un amparo colectivo y cómo fue este proceso? Bien, Carlos, el gobernador del Estado ha asumido el tema de la defensa de colomos como uno de los temas prioritarios para su administración. Entonces nos generó una instrucción muy sencilla a todas las dependencias del Estado y era que cada una en el ámbito de sus atribuciones exploraran la posibilidad de implementar una medida, una acción que tuviera como objeto de fortalecer la defensa legal de los colomos. Por mi parte, como procurador social, pues lo que se nos ocurrió de repente es hacer un llamado a la sociedad y sumarnos junto con ellos en este amparo colectivo que hoy se presenta y a través del cual pretendemos abrir un nuevo frente, algo que no se había explorado antes, y atendiendo a estas reformas constitucionales de 2011, en donde se pone en el centro de todo nuestro andamiaje jurídico los derechos fundamentales, pues dijimos, aprovechemos esa coincidencia que tenemos ciudadanía y gobierno y basémonos en derechos fundamentales para defender a los colomos. Ahora, finalmente fueron más de 20,000 las firmas que se recabaron, ¿no? 21,500 según el conteo que nos hizo el día de la entrega del amparo, la oficialidad de partes de los tribunales federales. Ahora, ¿cómo funciona este amparo colectivo? ¿Cuál es su proceso? El proceso es sencillo. Nosotros lo que estamos solicitándole al juzgador es que analice el posible desacuerdo que hay entre actos de determinadas autoridades en referencia al respeto de nuestros derechos a un medio ambiente saludable, a la conservación de un patrimonio histórico y cultural, que son los colomos, y a la infraestructura hidráulica que está construida debajo de colomos desde 1900, que dota de agua a una parte importante de nuestra población, de una parte importante de nuestra ciudad. Recordemos que en aquellos tiempos, pues Chapala estaba muy lejos, no estábamos conectados a ella, no traíamos agua de allá, pero recolectábamos agua de lugares que como Colomos nos la ofrecían y Colomos hoy se mantiene funcionando. Es decir, son estos tres aspectos. Uno, el derecho al medio ambiente. Así es. El otro es el patrimonio cultural y el tercero es la fuente de abasto de agua. Así es. Sobre esos tres ejes. Así es. ¿Y los ciudadanos cómo participan en esto? Los ciudadanos ya hicieron su parte. Los ciudadanos nos ayudaron acudiendo a los módulos que instalamos para recibir las firmas y firmando junto con nosotros este amparo que hoy se presenta. Esa es la parte importante. Nosotros lo que tratamos de hacer es manifestarle al juez y a toda la ciudadanía pues, que hay un interés común por mantener a Colomos así como lo estamos viendo. Ya comentábamos antes, el valor de Colomos no está solamente en los bosques y en esos caminos, en esa infraestructura que se ha dotado para que la gente pueda correr, caminar y disfrutar de ellos. Tienen un valor importante que tiene que
relacionado con esa acumulación de agua que se genera en ese pedacito de tierra, ese pedacito de nuestra ciudad, y toda la infraestructura dotada en ella. Esto es nuestro punto de defensa. Ahora, fueron más de 20,000 firmas. ¿Por qué 20,000? ¿Cuánto era el mínimo que se tenía que recabar? ¿O no había una cifra? No hay un mínimo, para presentarnos a un amparo de esta clase, pero tuvimos mucho más de las que esperábamos, porque fue un proceso muy rápido, de 4 días de recabar firmas, en los que con mucha satisfacción te puedo decir que veíamos familias que acudían al bosque o a los módulos única y exclusivamente a firmar. Nosotros los pusimos en los lugares donde hay gente y suponíamos que alguien de los que pasaba pues pudiera favorecernos con la firma. Pero nuestra sorpresa más grande es ver cómo familias completas se decidieron trasladar a los módulos para regalarnos la firma y apoyarnos, única y exclusivamente a ello. Ahora bien, se presenta el amparo y ¿cuál es la ruta que sigue, la ruta legal? Bueno, las determinaciones en el amparo, nosotros lo que esperamos es que pase por sus etapas cotidianas, solicitamos una suspensión, tendrán que contestar las autoridades que estamos señalando como responsables, tendrán que ser llamados a juicio todos los terceros que se sientan con un derecho o que se conflictúe su derecho con lo que estamos nosotros señalando, y bueno, ahí comienza el proceso real de este amparo. En este caso, ¿el amparo es en contra de una decisión de una autoridad, particularmente el Tribunal Administrativo? Todo se desprende de la resolución del Tribunal Administrativo, pero el amparo en específico está dirigiendo a todos los documentos, a todos los actos de autoridad que soportan esta decisión del TAEC. No la conocemos, realmente la conoceremos, tanto la determinación como el expediente, en el momento que el amparo lo permita. Pero hoy por hoy de lo que sí nos estamos quejando es de todos los documentos que tuvieron que haber expedido diversas autoridades para llegar a la resolución. Para llegar a esta resolución. Es decir, vamos un poco a un paso previo a la determinación del TAE. A ver, para que a la gente le quede claro, lo que nos está viendo es el Tribunal Administrativo del Estado otorga, digamos, la razón a un particular y le exige al Ayuntamiento de Guadalajara que le expida una licencia de construcción para un desarrollo. Ahora, para obtener la licencia tuvo que haber pasado por un ayuntamiento que a su vez vio favorable etcétera, o la negó. Lo que entendemos, porque te decía, no hemos visto ese expediente y la resolución, y la verdad es que queremos verla, pero en el amparo, queremos verla jurisdiccionalmente, para enterarnos bien a bien de cómo están las cosas. Lo que sí te puedo decir es, el proceso de la afirmativa ficta, que es lo que hemos escuchado que se trata de este asunto, tiene que ver con un particular que ya tiene todos los requisitos, los presenta ante la autoridad y la autoridad no le responde. Y entonces el tribunal dictamina o declara que se ha dado una afirmativa ficta. Entonces, esos documentos que tuvo que haber acompañado el particular son los que yo quiero ver para pelearme con ellos. ¿Cómo alguien pudo decir que se puede construir sobre los colomos? Yo lo veo y no entiendo cómo puedes tomar esa determinación, pero necesito entenderlas para poder debatir con argumentos legales lo que me están diciendo en esos informes. Muy bien, vamos a continuar con el tema, Carlos. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, vamos a platicar con un académico que conoce bastante del tema del bosque de los colomos. Mientras que funcionarios estatales encabezaron la colecta de firmas a favor del bosque de los colomos, organizaciones sociales ya habían hecho lo propio. A través del portal change.org, más de 18,000 personas piden que se revoque la resolución del Tribunal Administrativo del Estado del 7 de enero pasado, cuando ordena al ayuntamiento emitir una licencia para urbanizar el bosque. Así es, ya había un intento directo de los ciudadanos para revertir esta decisión del Tribunal Administrativo. Saludo con mucho gusto a Luis Valdivia Ornelas. Él es investigador del Departamento de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Luis, bienvenido. Gracias, muy amable. A ver, Luis, yo no quisiera referirme solamente a este incidente. Me gustaría que pudiéramos hacer una retrospectiva al bosque mismo, a cómo ha ido perdiendo la extensión original que tenía, cuáles han sido los factores de riesgo que ha enfrentado. Sí, pues haciendo un recuento rápido de la situación de lo que nosotros conocemos como colomos, pues se remonta más o menos, una de las variables más importantes, una de las acciones que impactó severamente, digamos, esa área fue la pérdida, digamos, de una superficie que colindaba
con el manantial de los Barrenos. Digamos, fue una de las primeras acciones urbanísticas que impactaron severamente las condiciones del entorno de los polígonos donde está considerado ahorita Colomos 1, Colomos 2, Colomos 3. ¿Dónde está esa Está parte? en Periférico, en Patria y Acueducto. Patria, pues, Fue ¿hay un una de centro las- comercial? Sí, ahí hay un centro comercial, exactamente a unos 200, 300 metros de uno de los manantiales más importantes de la zona, que aporta agua pues, considerable a una parte de la ciudad, y que pues eso ayuda a que las presiones sobre el sistema de pozos de Tezistán o del agua de Chapala pues sea un poco menor, ¿no? Claro. No depender de un solo. Estamos de una hablando sola de qué fuente. época, de los 70s, 80s. Fue finales de los 90. Finales de los Fue una 90. de las acciones más importantes en las últimas 2 décadas que ocasionó una pérdida de superficie considerable y sobre todo pues de una superficie que estaba muy cercana a uno de los manantiales más importantes, que es el Barreno. Es una de las acciones consideramos fundamentales en la pérdida de, digamos, de esa superficie, de ese polígono muy importante que llamamos Colomos. La segunda fue precisamente hace como 7 años empezó el problema con el predio que se llama el Chochocate, que es el que actualmente otra vez está en litigio. Es el mismo. Sí, es el mismo. Ahora bien, para que a la gente le quede claro, estamos hablando de un bosque cuya propiedad de quién es. Del gobierno del Estado es una parte, pero hay particulares también. Sí, lo que pasa es que desafortunadamente se cuenta con poca información porque, digamos, la compra que hizo el gobierno del Estado fue a principios del siglo XX con Luis del Carmen Curiel y desafortunadamente muchos de los elementos que se utilizaron para poder trazar los polígonos del gobierno del Estado pues eran un poco imprecisos, ¿no? Entonces, de ahí se aprovechó de alguna manera para que los particulares empezaran a invadir esas superficies de esas áreas que desde esa época, desde hace 100 años, se consideraron zonas muy importantes de captación e infiltración del agua de lluvia y que alimentaba pues los Colomos que durante muchos años pues le dio agua a Guadalajara, ¿no? Ahora, ¿qué superficie ocupaba Colomos antes y cuánto le queda ahora? Pues mira, más o menos en datos generales tenía más de 200 hectáreas y ahorita queda menos como el 40%, ¿no? 40%. Fraccionado, es que desafortunadamente también se fraccionó, ¿no? Queda Colomos 1, queda Colomos 2 y queda Colomos 3. Colomos 1 lo delimita con Colomos 2 por Avenida Patria, ¿no? Y Colomos 2 del Colomos 3 por un fraccionamiento del Atlas Coloma. Entonces, otras de las acciones fundamentales que ocasionaron, digamos, que se dinamizara ese espacio para el proceso de urbanización fue el trazo de acueducto, que rompió con todo el sistema de barrancas naturales que existían, ¿no? Coyotes, Milpa Alta, La Campana y también el trazo de Avenida Patria que restringió y confinó el cauce más importante que es el cauce del río Atemajac y el río Colomos. Entonces esas acciones urbanísticas pues alteraron radicalmente los procesos naturales de un área fundamental que es el sistema de barrancas de Colomos, como nosotros le denominamos sistema de barrancas de Colomos, que va desde Periférico, desde Ciudad Granja hasta La Experiencia, ¿no? El gobernador Luis Curiel fue el que compró esta superficie porque él vio que era una zona de recarga de mantos para la ciudad, ¿no? Se dieron cuenta que buena parte del agua que existe en el subsuelo de Guadalajara directamente estaba vinculada con la lluvia, con la infiltración. Y sí, los últimos estudios que se han hecho han considerado que el agua que existe en el acuífero más o menos tarda 50 años en llegar ahí directamente proveniente de la lluvia. Entonces, un acuífero que directamente responde a las condiciones ambientales de precipitación de ese momento. Entonces, se vuelve fundamental la protección de esos espacios naturales porque al urbanizarse, como todo el mundo sabe, al urbanizarse superficies, particularmente estas zonas compuestas de pómez, que sabemos que la pómez es una roca altamente permeable, pues se dispara la escorrentía, es decir, el agua que corre por superficie y se abate la infiltración, entonces empieza a perderse áreas de captación. Entonces, sí es fundamental establecer una estrategia, yo digo general. Claro, se tiene que enfocar ahorita el tema, ¿no? Porque hay varios predios, no nomás es el predio del Chochocate que tiene problemas, ¿no? Nosotros hemos visto que hay otros 3 polígonos en Colomos 1, otro polígono por lo menos en Colomos 2 y también en Colomos 3 también hay otros problemas que tienen que ver con la tenencia y desafortunadamente pues es necesario, ¿no?, enfrentarlos de manera firme y sostenida. Colomos 13 es donde está La Campana, ¿no? Sí, le que llaman ahora el bosque del agua, el bosque pedagógico del agua, sí. Y está ahí exactamente en la zona de La Campana, que es el manantial más importante, ¿no?, de todo el sistema.
De acuerdo. Ahora, te pregunto, Luis, y seguramente vamos a quedar a medias con esta pregunta porque tenemos que hacer la pausa, pero te la dejo para que la vayas pensando de una vez. ¿Era necesario una actitud, la que tiene el gobierno del Estado y el municipio ahorita de rescate? ¿No supieron haber previsto este tipo de situaciones y decretar antes áreas naturales y lo que hay que hacer? Pues creo que sí, porque se han hecho, nosotros hicimos estudio hace 7 años para que se hubiera como sustento técnico para decretar esa área como zona de conservación y de protección. Entonces ya había los elementos suficientes técnicos para considerar que esa zona es muy sensible para la ciudad, ¿no? Y hay que pensar también en el tema de erosión, en el tema de riesgos. Guadalajara sufre constantemente de problemas de inundación y entre más se urbanice una superficie, una zona, pues desafortunadamente se va a incrementar el problema de las inundaciones. Muy bien, vamos a continuar con el tema, Luis. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados hablando sobre este tema tan sensible de los colomos. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Cruzada por los colomos, ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Héctor Antuna Sánchez, hace un momento hablábamos de la participación de gente que a través de redes y una página, un portal por ahí, empezaron a recabar también firmas para iniciar la defensa. ¿Cómo fue que se organizaron ustedes? Así es, por medio del portal change.org se presentó una iniciativa digital, como lo comentas, se empiezan a generar firmas y es el objetivo de que protejamos los colomos y firmemos la petición ante el tribunal administrativo para que revoquen esta sentencia. Y también así en la página de Facebook hicimos un llamado a todas las personas y colectivos para que nos apoyen en la recolección de firmas. Ahora bien, el tema de los colomos también ya se había estado tocando a partir de un asunto que parece menor, como fue el incremento de la tarifa del estacionamiento, por ejemplo. Y desde ahí empezó a provocar algo de ruido, ¿no? Así es. Para nosotros nos parece desafortunado el tema del incremento a la tarifa del estacionamiento. Si bien es cierto, nosotros estamos a favor de incentivar otro tipo de movilidad que no sea motorizada. Sin embargo, no hay las condiciones en este caso en Guadalajara como para poder tomar una bici. Yo que vivo más para allá de periférico, por ejemplo, puede ser un poco riesgoso. No creo que esa medida genere la desincentivación del transporte motorizado. Como también eliminar parte del estacionamiento con más árboles. Así es, así es. Para empezar, el estacionamiento, pues vaya, es un espacio muy chico y plantando un árbol ahí no creo que genere el impacto que necesitamos. Nosotros necesitamos que las autoridades realicen acciones contundentes. Ahora, esta defensa legal, ¿ustedes ven bien que se haya optado por esta acción? Sí, claro que sí. Claro que sí. Las autoridades deben de optar por todos los medios legales que se puedan hacer y en este caso sí celebramos por parte del gobierno del Estado que nos hayan prestado la Procuraduría Social y sí poder generar este tipo de mecanismos como el amparo. Ahora, Carlos Trejo, yo sé que no es tu campo, pero igual te lo pregunto. Sí. ¿Esta acción de defensa por un amparo colectivo ya va, pero es la única? ¿O No. el gobierno del Estado va a tener otras acciones? Y si son así, me gustaría que nos dijeras cuáles. Carlos, les platico más o menos un poquito lo que es la dinámica que ha implementado el gobierno, el Estado, una dinámica que está siendo orquestada por la Secretaría de Gobierno, en la que hay 16 dependencias diferentes sentados en una mesa y a cada uno de ellos le están exigiendo que aporte para la defensa de los colomos. Desde áreas que se encargan de cuestiones técnicas, como podría ser ciencias forenses, o CIAPA mismo, SEA, cada una de las autoridades que pudieran tener relación con esto están trabajando en ello. Hasta las áreas que ven temas eminentemente legales. La propia Secretaría General de Gobierno tiene preparadas sus acciones de carácter patrimonial o de propiedad, acciones que van a definir ya quién es propietario de los colomos, ¿no? Decíamos que el amparo se peleaba por nadie puede construir sobre colomos. Ahora se van a meter quién es Luego el dueño. Luego hace falta definir quién es dueño, ¿no? Pero bueno, son partes diferentes de la estrategia. Está involucrada la Fiscalía del Estado, cada uno aportando desde la perspectiva que tienen. El tema de colomos es un tema grande, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones.
es un paño grande con problemas diferentes respecto de cada uno de los pedacitos que se pretenden combatir. Y bueno, cada uno de ellos tendrá que tener una estrategia adecuada para lograr nosotros consolidar el tema de Colomos. Quiere decir que aparte del amparo se va a ir a tribunales para intentar revertir la decisión del tribunal administrativo, se va a revisar, te lo pregunto así de claro, la acción, por ejemplo, del magistrado Barba al otorgar esto. Yo he escuchado que se le cuestiona, que se habla de irregularidades. ¿Por qué no se ha llamado a cuentas a él? Un juicio político, etcétera. La verdad es que la primera cuenta que queremos tomar en el asunto es el conocimiento de la sentencia y el expediente a través del amparo. Nosotros no queremos tener verdades a medias, ni como perfilarnos de acuerdo a lo que los medios de comunicación han dado a conocer de este asunto. No, queremos conocimiento pleno, certero, que nos permita seguir avanzando en nuestra estrategia. Y el secretario de Gobierno ya lo ha dicho, si nosotros en la investigación que hagamos de este asunto nos damos cuenta de que hay responsabilidades no solo de un magistrado, sino de diferentes autoridades que hubieran participado en ello, pues tendremos que agotar todas las acciones legales respecto de los documentos que se generen y respecto de los funcionarios que las han estado realizando. Es decir, no se trata de una defensa únicamente con un frente, sino son varios. Muchísimos frentes que queremos abrir porque la batalla es seria por los Colomos. Ahora bien, te lo pregunto, Carlos, ¿no se ha entrado este rescate un tanto tarde? Bueno, creo que nunca es tarde porque todavía tenemos Colomos. Yo de verdad creo que vale la pena. Yo te puedo decir, hoy hay parte del conflicto, tiene que ver con área que está cercada y que tú, si te paras afuera, pensarías que son los Colomos. Pero bueno, las invasiones parece que han venido aumentando el grado de temeridad. Los documentos que nos estamos encontrando, de repente brotan más cosas. Y bueno, yo creo que el Estado ha tratado de dar pasos contundentes, pasos muy ciertos en el tema de Colomos. La declaratoria del área natural protegida que está en la consulta, que ya la mencionamos aquí también. Esta consulta, bueno, uno de los objetivos era definir quiénes somos los que estamos interesados en Colomos, ¿no? Porque hoy por hoy está en proceso de ser declarado áreas verdes. Muy bien. Luis Valdivia, por la información que tú tienes y lo que han recabado los investigadores, ¿se puede acreditar que efectivamente hubo invasiones o propiedades sembradas en Colomos como luego se acostumbra? Sí, mira, no es mi espacio de especialidad, pero considero que sí. De acuerdo a las características que tiene el informe que hizo Luis del Carmen Curiel, considero que sí sucedió eso, ¿no? Que sí hubo invasiones. Sí, se ve claramente, por ejemplo, en los polígonos de Colomos 1 se ve perfectamente, ¿no? Que hay 3 polígonos en litigio y se ve perfectamente, por lo menos que formaba parte, ¿no? de ese cuerpo, ¿no? Físico de Colomos 1. También en Colomos 2 se ve, ¿no? Un problema similar. Y bueno, Colomos 3 que incluso ya hay instalaciones muy formales que han sido completamente invadidas. Y no nomás, por ejemplo, es el tema de la invasión de Colomos, de esa área del Estado, sino también, por ejemplo, se han invadido una gran cantidad de zonas federales y han desaparecido una gran cantidad de cauces. Entonces también es el otro problema muy serio que se está presentando en la zona de Colomos, ¿no? Y eso está restringiendo y ahorcando el sistema hidráulico. Entonces, pues por eso tenemos tantos problemas, por ejemplo, en acueducto, ¿no? Porque es insuficiente la capacidad de los colectores ante la falta y la ausencia y la pérdida, ahora sí irremediable, pues de todo ese gran sistema de cauces que existía en esa parte, ¿no? Y que era la manera en que el agua de lluvia pues drenaba y se infiltraba, ¿no? También está la otra pérdida de las zonas federales y físicamente de los cauces. Ahora, al margen de la actual administración estatal o municipal, ¿consideras que ha habido omisiones de otras autoridades municipales y estatales por haber permitido lo que ha ocurrido en Colomos? Pues yo considero sí, porque este tema, por lo menos, por ejemplo, el tema del chochocate que ahorita volvió a surgir, ya se conocía desde hace 8 años, ¿no? Por ejemplo, el tema del pabellón fue hace 15 años, ¿no? Es un problema que ya se venir desde hace por lo menos unos 25 años, ¿no? Y no se hicieron las medidas. Es más, las áreas municipales creo que es área natural municipal para cuestiones hidrológicas, sí. Una se decretó en el 2007 y otra en el 2014. Pasaron 7 años para que se diera seguimiento al tema. No, como que no existe planeación o seguimiento de los asuntos. Se convierte, pues digamos, en una situación coyuntural y desafortunadamente el proceso de crecimiento físico de la mancha urbana en ese espacio fue continuo, ¿no? Todas las semanas, todos los meses veíamos nuevos fraccionamientos que están presentando superficies completamente impermeables en las partes altas, que eso es completamente prohibitivo, ¿no? En un manejo
racional de una cuenca hidrológica no puedes poner espacios donde la infiltración es cero, ¿no? Y se dan esos espacios de infiltración cero. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el problema en el canal de Atemajac, ¿no? Que ya por lo menos cada temporada de lluvias se desborda unas 5 o 6 veces de manera muy severa, ¿no? Cosa que sucedía cada 2 o 3 años hace 15 años. Entonces, pues tenemos un problema muy serio de manejo de ese espacio que desafortunadamente pues ya está ocupado el 95% por la urbanización. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Tengo que hacer una pausa, volvemos. Cruzada por los Colomos, ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Héctor Antuna, a ver, todos somos Colomos, eso fue lo que le pusieron a su colectivo, pero ¿hasta dónde van a llegar ustedes en esta presión como ciudadanos organizados? Nosotros como colectivo queremos proteger nuestras zonas de recreación. Nosotros, independientemente de la acción legal que ya pudimos organizar y juntar firmas, también por todas las opciones que podamos hacer, vamos a ir a empoderar más los lugares, vamos a plantar árboles. Si tenemos otros mecanismos legales de reparación del daño ambiental, lo vamos a hacer, ya lo estamos pensando. Si cualquier forma Guadalajara pretende o acata la resolución, tenemos pensado nosotros interponer las denuncias correspondientes con las dependencias competentes y no vamos a parar. Incluso vamos a hacer si así amerita la situación, haremos las manifestaciones, incluso, ¿por qué no?, haremos presión a los mismos particulares para que entiendan el valor ambiental y lo que nos estarían quitando. Más o menos, ¿cuántos son los que aglutina este colectivo? Mira, somos una unión de muchos colectivos. Aproximadamente, pues puedo comentarte, de los puros colectivos juntamos 3,000 firmas, un poco más. No tengo un dato exacto, pero aproximadamente de los colectivos sí somos un número aproximado como de 3,000 o 4,000 personas que están en distintas asociaciones o en los colectivos mismos. Sí, porque hoy es esta defensa, pero el tema es no abandonar la causa de Colomos. Así es, no vamos a abandonar la causa, independientemente del tema legal, nosotros estaremos ahí presentes y presionando para que no se den las licencias o para que no se habite ese lugar. Muy bien. Carlos Trejo, ¿podemos tener la certeza de que en esta defensa del combate de los Colomos se va a llegar a fondo? Te pregunto a lo siguiente, si derivado de esta investigación que realizan encuentran que hay omisiones, irregularidades o incluso delitos, ¿se van a ir contra esos exfuncionarios o funcionarios? Evidentemente que sí. Es totalmente una instrucción de parte del gobernador y así ya va encaminado todos los trabajos de la mesa que te platico que está coordinando la Secretaría General de Gobierno. Estamos tratando de ser muy acuciosos, estamos tratando de llevar a fondo la investigación respecto a las averiguaciones previas que están abiertas, que están involucradas con el tema de Colomos, y vamos a llegar a donde tengamos que llegar. A ver, Carlos, si llegamos a este nivel, ¿no significa de alguna manera, te lo pregunto, por supuesto no te compete, pero te lo pregunto como opinión, ¿no se cometieron omisiones? Y la pregunta más concreta, ¿no hubo actos de corrupción que favorecieron esto? Pues exactamente es lo que nos tendrá que arrojar la investigación de las averiguaciones previas. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer ahorita es tener certeza de qué es lo que está sucediendo. Te lo decía, en etapas. Primero, lo que nos importa es, nadie puede construir en Colomos. Detener eso. Segundo, veamos cuáles son nuestra propiedad y por qué resulta que hay alguien más que se puede asumir o presumir como propietario de un terreno que creemos que es del Estado. Y si en ese camino encontramos que hay irregularidades, desatenciones de algún funcionario, pues ni modo, tendrán que pagar también la parte de la culpa que les corresponde. Esa sería la segunda parte. ¿Habrá otra más? Un decreto, el gobierno del Estado está trabajando en un decreto de área natural. Área natural protegida, esa parte ya está avanzando. Que aunque se encuentra ahorita detenida porque hay una cuestión litigiosa, nosotros estamos dispuestos a avanzar hasta consolidarla. Ahora, tú mismo dijiste que es increíble que de repente un particular construya dentro del bosque. ¿Existe un marco legal que impedía que construyeran ya? Bueno, nosotros hemos hablado mucho de un decreto y les voy a platicar un poco de Guadalajara, una ciudad que se construye de manera muy sensata, que en 1900 está recuperando estos espacios para asegurar su abastecimiento de agua potable, que en 1984 el Congreso del Estado aprueba, publica un decreto de ley en el que se establece un radio muy amplio
de protección al manto, de protección a los colomos. Cuando te hablo de protección a los colomos, estoy diciendo que está abarcando desde la zona militar hasta Vallarta y... O sea, es un amplio un amplio radio, que todo tenía la finalidad de proteger lo que estaba sucediendo en Colomos. Y lo que nos dice básicamente es que hay reglas para urbanizar, ¿no? Y que en un radio de 100 metros de donde existe un cuerpo de agua, no se puede construir nada. En un radio de 200 metros a donde existe un cuerpo de agua, se puede construir con restricciones específicas, ¿no? Y esta es una Guadalajara que se construye con visión futurista. Bueno, eso es a lo que queremos llegar hoy también. Sí hay un marco legal que nos protege, ¿no? Queremos aprovecharlo, queremos hacerlo valer frente a las autoridades jurisdiccionales. Este decreto constituye la piedra angular de nuestra defensa hoy en el amparo y lo único que estamos pidiendo es que se respete. Ahora, insisto, derivado de esta investigación, primero, de quién es el propietario del bosque. Segundo, con qué criterios se autorizaron estas urbanizaciones y si encuentran omisiones e incluso manejo o actuaciones irregulares del magistrado del Tribunal Administrativo, ¿actuarán contra eso? Insisto, sí. Y no solamente, lo ha hecho el secretario de Gobierno, no solamente en contra de magistrados o algún tipo específico de funcionario público, sino sobre todo los que intervienen en este proceso y que han actuado de una manera irregular. Bueno, Luis Valdivia, el tema de la cuenca que se habla de los colomos, efectivamente Carlos hablaba de la zona del periférico Vallarta, es que desde allá venía, ¿no? Todo lo que es Puerta de Hierro, todo forma parte de ese complejo, ¿no? Hidráulico muy importante. Sí, o sea, el agua que existe en el Valle de Atemajac y particularmente en la zona de Colomos directamente viene de la lluvia que cae in situ, es decir, en la zona de Colomos, y una parte muy importante, por ejemplo, en Colomos viene del Bajío. Entonces sería, digamos, los dos componentes del agua que alimenta un manto acuífero pues muy rico, ¿no? Porque directamente está vinculado con las precipitaciones tan intensas que se presentan en el Valle de Atemajac y favorecido por una litología pues muy permeable. Entonces, desde hace 100 años se sabía esa condición geológica particular del Valle de Atemajac. Lo que pasa es que se fue perdiendo en aras de una urbanización mal entendida, ¿no? Porque se tiene que proteger, por ejemplo, en el 84 hubo una política de protección de los manantiales con un radio de 100 y de 500 metros, y eso desapareció. Se tiene que proteger los cauces naturales y las zonas federales, eso desapareció. Se tiene que proteger los cuerpos de agua, en este caso las presas como Soquipan, y eso desapareció. Entonces, pues desafortunadamente no hay colector que aguante esa cantidad de lluvia que se precipita en la ciudad con una plancha urbana completamente en toda la superficie de una cuenca. Entonces, por eso tenemos tantos problemas en la ciudad y particularmente en Colomos. Parece increíble, Luis, que un sacerdote, como fue Pedro Buceta, en el siglo XIX, fuera más sabio que lo que vivimos ahora, ¿no? Él aprovechó con las galerías filtrantes el agua, ¿no? Sí, eso se entendía, ¿no? Que esa pómez tan porosa filtraba el agua, ¿no? Entonces dijo, bueno, falta el agua, entonces hacemos unos túneles filtrantes para llevar el agua a una Guadalajara que tuvo muchos problemas desde que se fundó, ¿no? Buscaba la manera de solucionar su problema con el Agua Azul, con los manantiales de San Ramón, con Toluquilla, y ya después se fue directamente a Colomos y durante muchos años fue la manera en que Guadalajara cubrió su sed y ya nos fuimos por ejemplo, el agua del acuífero, ¿no? Pero si nosotros estamos sacando el agua del acuífero y estamos poniendo una mancha en la superficie, pues se va a generar problemas de abatimiento muy importantes, claro. Y cosa que ya está sucediendo en los pozos de Tezistán. Ahora bien, Carlos mencionaba este decreto de 1984. ¿Tú lo conoces? ¿De qué se refiere? Lo conocemos. Se refiere que existen rangos de protección, digamos, a los manantiales y a los pozos. Y esos rangos de protección tienen que ver con una política de no urbanización y una urbanización adecuada a las condiciones del sitio. Ahora, ¿eso lo decía el decreto? Eso lo decía el decreto. ¿No se cumplió? No se cumplió. Se metieron estudios, yo digo que amañados, o con falta de información, diciendo que no era necesario tener estos amplios rangos de protección debido a una serie de consideraciones, ¿no? Pozos de absorción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hemos visto que hay un abatimiento de la cantidad de agua que los manantiales ahorita están aportando, digamos, a las albercas de Colomos, ¿no? Más o menos ya queda como el 40% de lo que en realidad aportaba hace 50 años. El 40% ya batió. Y eso directamente vinculado con el tema de la pérdida de la superficie, ¿no? Que es filtrante. Que se filtra el agua. Todo el agua se está yendo al canal y en las calles y se contamina y se va al drenaje, que no es un drenaje dual aparte, ¿no? El agua de lluvia la mandamos directamente al drenaje, ¿no? Y sale a la barranca y ahí...
se va. Y por ahí hay proyectos de entubar otro río, ¿no? Según entendí. Sí, la parte final. Muy bien. Bueno, tengo que hacer la pausa, la última, y regresamos a las conclusiones de este programa. Cruzada por los Colomos es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Héctor. Sí, nosotros como organismos de la sociedad civil hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que se sume. Independientemente de las acciones legales, necesitamos que la ciudadanía forme parte de este proyecto que es Colomos, que no solamente es un parque, hacerles saber y que concienticen ellos, la ciudadanía, que no solo es un parque y que es un oasis urbano de todo Guadalajara, de todo Zapopan, Colomos 1, Colomos 2, Colomos 3, que nos sirve y nos beneficia, es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Necesitamos unir esfuerzos, toda la sociedad civil, para no permitir este tipo de cuestiones. Y también hacer un llamado a las autoridades, tanto municipales como estatales, que agoten todos los medios que puedan hacer, que no quedemos nada más en esta parte de a lo mejor nada más presentar un amparo. Y como ya lo había dicho, celebramos mucho la iniciativa del gobernador para declarar como área estatal de protección hidrológica. Lamentablemente, como ya comentaban, hubo particulares que ya se ampararon sobre este procedimiento. Esperemos que no prospere para efecto de que se pueda proteger toda esta parte, que es el polígono que va a proteger y unir Colomos 1, Colomos 2 con Colomos 3, que son las partes que más son susceptibles de invasión. Lo necesitamos mucho, ya que si se da este acontecimiento, la ciudadanía pierde. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Carlos Trejo. Muchas gracias. Bueno, a manera de conclusión yo les pudiera decir que quiero reiterar la postura del gobierno del Estado, la instrucción del gobernador es defender a Colomos con todos los recursos que encontremos a nuestro alcance para hacerlo. Diferentes dependencias se encuentran trabajando, pero sobre todo quiero destacar la participación que hemos tenido de la ciudadanía. Estamos haciendo estas acciones, construyendo esta estrategia de la mano con ¿qué te digo? Organizaciones sociales que han mantenido la lucha durante mucho tiempo, como son los vecinos de Colinas de San Javier, como son el propio Parlamento de Colonias. Después nos encontramos con Colomos es de todos. Hemos venido recolectando mucha información que nos han dado los ciudadanos mismos respecto cada uno de lo que tenían construido. Y esta unión del Estado con la ciudadanía me parece que nos va a dar un fruto diferente a lo que habían venido dejando la defensa de Colomos anteriormente. ¿Por qué no recurrieron a la expropiación? Primero tenemos que dejar claro, nadie puede construir en Colomos. Después diremos qué parte de Colomos es nuestra, revisaremos qué parte de Colomos de verdad es de un propietario y entonces se pudiera pensar de una expropiación. Pero sin tener la claridad de que nadie puede construir en Colomos, es complejo ir a un asunto de expropiación en donde hay demasiada especulación sobre el costo de la tierra. Sí, porque particulares han dicho, este es mi terreno, pero estoy abierto a permutarlo. Sí, pero ¿cuánto cuesta su terreno? La verdad es que estoy abierto, pero es terreno de Colinas de San Javier. No, seamos realistas. Es terreno de Colomos y vale mucho para nosotros como sociedad. Pero no vale tanto, Carlos, si hay un decreto, etcétera, que impide construir. Ese es nuestro punto del amparo. Ese es nuestro punto con el amparo. Si nadie puede construir, entonces ya entraremos a definir qué parte es del gobierno del Estado y qué parte es de algún particular. Sí, porque si es un terreno que puede ser de un particular, pero que la ley le impide construir, es un terreno que no vale nada. Entonces, en plata, pensando en los desarrolladores, pues, ¿a eso van? Pues digo, la verdad es que es algo contundente que puede arrojar como resultado indirecto de la presentación del amparo. Nosotros vamos con un amparo firme para decir, nadie puede construir en Colomos. ¿No? Tranquilicémonos todos. ¿Cuánto tiempo se lleva este proceso para tener una respuesta? La verdad es que el amparo, nosotros esperamos una respuesta rápida respecto a la suspensión que solicitamos y después viene en cadena ya el conflicto, cómo se defiendan los terceros, cuántas autoridades lleguen y se presenten. Meses. Puede llevar años. Puede llevar años. Pero en tanto, con la suspensión, nadie construye en Colomos. Nadie construye en Colomos. Muy bien. Luis Valdivia, tus conclusiones.
Pues como dice Carlos, nunca es tarde, ¿no? Y que esta lucha por el predio del Chochocate en Colomos 1, pues sea como un referente, ¿no? A la manera en que la ciudad debe de crecer sin afectar pues el entorno de manera radical, ¿no? Porque desafortunadamente el patrón de urbanización de la ciudad fue completamente anárquico, ¿no? Entonces ha alterado mucho las condiciones del entorno y eso trae muchas consecuencias y algunas de esas consecuencias tienen que ver, por ejemplo, con el tema que sufrimos permanentemente de inundación. Entonces tiene que establecer una estrategia para poder proteger estos espacios que son fundamentales desde el punto de vista de la recreación, del punto de vista del patrimonio histórico, porque hay mucha infraestructura hidráulica, se puede hacer, hay un museo del agua, y también puede ayudar el equilibrio, ¿no? de los elementos naturales, por ejemplo, el tema del acuífero, el tema de la lluvia, el tema de las infiltraciones. Entonces, para todos nos beneficia y esperemos que esto sea un referente, ¿no? En la manera en que nos enfrentemos al proceso de crecimiento de la ciudad. Colomos tiene un castillo, ¿no? Sí, un castillo y un acueducto, ¿no? Precioso, porque pues se sabía del valor ambiental, ¿no? De ese espacio, ¿no? Y ese castillo es antiguo, ¿no? Pues es más o menos como de principios del siglo XX. De principios del siglo XX. Que supone que iba a ser, ¿qué? Un lugar de administración, creo, del agua, etc. Sí, era un lugar de la administración del agua. Pero todo lo hacían castillo entonces. Sí. No hay que olvidar que está la Torre del Vigía, por ejemplo, que es un elemento también muy valioso. Entonces, ese lugar debe formar parte de un sistema de áreas naturales, de ese espacio que desafortunadamente por el valor del suelo completamente se ha ido urbanizado. Ahora, en opinión de ustedes como académicos, Luis, la defensa que está siguiendo el gobierno del Estado con este tipo de estrategias de un amparo colectivo, etcétera, ¿esa es la ruta correcta? ¿No era mejor ir frontal a esta defensa? Pues yo pienso que, bueno, no soy especialista en las cuestiones legales, pero creo que sí, porque eso, digamos, detiene, ¿no? Todos, digamos, las ganas de querer urbanizar esos espacios, porque no nomás es el predio del Chochocate, hay otros predios que están así. Como el de la Campana también. En una situación nomás esperando a ver qué sucede con el Chochocate. Entonces puede ser un ejemplo, ¿no? De lo que puede hacer el gobierno del Estado referente, pues es que es un problema de especulación, ¿no? Porque son valores muy altos de los suelos, ¿no? Entonces, pues el gran capital, pues aprovecha esas circunstancias para multiplicar sus beneficios. Muy bien, Luis. Pues muchas gracias, Luis. No, pues a ti, muy amable. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, una reflexión final en unos cuantos segundos. Mire, la iniciativa del gobernador de decretar área natural protegida de manejo hidrológico, algo así, al bosque de los Colomos, pero a nivel estatal, no municipal, está frenada. Está frenada por amparos de particulares que han impedido que el proceso continúe, si no estoy equivocado. Esto significa pues que se trata de una defensa y un enfrentamiento que nos puede llevar bastante tiempo. Yo me iría nada más a un asunto de fondo. Me parece, opinión muy particular, que en el tema de los bosques de los Colomos realmente lo hemos desatendido. Y por años. Es increíble que el bosque haya perdido parte de su superficie en razón de centros comerciales, de lugares de venta de automóviles que hay en la zona, que se hayan afectado los mantos freáticos ahí, las zonas de recarga, etcétera, y ante la indolencia de las autoridades municipales y estatales de años atrás. Es increíble también que no existan sanciones hacia ellos. Por eso es una historia que ya vivimos y no queremos que se repita. De ahí la insistencia con la autoridad de que sea firme y que efectivamente en esta ocasión el bosque de los Colomos sea rescatado y estaremos atentos a que esto ocurra. Y estaremos vigilantes de que así suceda y volveremos a tocar, por supuesto, este tema. Hasta la próxima.